Bueno, hace 8 días iniciamos a hablar acerca del tercer propósito de la doctrina. Venimos hablando de doctrina desde hace más de un año y el tema principal es ¿cuál es el propósito de la doctrina? Ese es el tema principal. ¿Cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de la doctrina? Y hemos visto dos propósitos, los mencionamos la semana pasada, hago un repasito hoy. Y el primer propósito de la doctrina es que el hombre nazca de nuevo y que conozca a Dios desde quién es, cómo es y para qué existo. También dijimos que el propósito de la doctrina es que el hombre sea salvo. De nada sirve tener doctrina si no es salvado el hombre a través de esta poderosa palabra de Dios. Entonces Dios tiene propósitos a través de la doctrina y es que todos procedan a ese arrepentimiento y que seamos salvos, ¿verdad? Pero ya pasamos esos aspectos y ahora estamos hablando del tercer propósito. ¿Qué hay después de la salvación? Después de la salvación, la vida continúa. Después de la salvación, el Señor nos regala años de vida. Y entonces ahora el tercer propósito es que nosotros que venimos viciados, ciertamente hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, pero venimos viciados del pecado, venimos con una mentalidad corrompida, venimos con actitudes erradas, venimos con comportamientos, con conductas, con emociones que no son acorde a la imagen de Dios. Y recuerde que usted y yo somos imagen de Dios. Entonces Dios quiere que a través de su palabra, a través de la doctrina, el hombre creyente, el ser humano, el convertido, el hijo de Dios. Y tengo que hacer la aclaratoria porque aunque muchos se sientan en las congregaciones, no todos son hijos de Dios y no lo son por lo que no han nacido de nuevo. Pero Dios quiere que el hombre que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que el hombre y la mujer, la persona que ha sido redimida y que ahora es parte de su reino, aprenda a vivir una vida en santidad. La santidad es un proceso, lo dijimos también hace 8 días, es un proceso de separación. Usábamos los vocablos griegos y hebreo y decíamos que tanto en el griego como en el hebreo la palabra santidad representa apartado, separado, limpio, consagrado para un propósito. En el Nuevo Testamento, en el griego es un poco más diciente porque ya dice apartado por Dios, separado para Dios, para sus propósitos especiales. Limpios, limpios es santidad, que nosotros seamos limpios, perdón, que seamos limpios para poder llevar a cabo esos propósitos especiales de Dios y ser transformados por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada también hablamos acerca de lo que es y lo que no es la santidad. Y algo con lo que quiero comenzar el tema hoy es esto. Es que la santidad es una doctrina dentro de las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente es una de las doctrinas que tiene más discusión dentro del pueblo de Dios, y no porque Dios no haya sido claro acerca de lo que es la santidad, sino porque el ser humano quiere o quitarle peso a esta doctrina para hacer más ligera su carga y llevar una vida tan ligera delante de Dios, diciendo soy cristiano pero sin ninguna transformación. O por otro lado, el extremo de colocarle más peso de lo que realmente Dios quería hacer con todo este propósito de santidad. Entonces, la santidad se ha vuelto un tema muy, muy controversial dentro de la iglesia. Ha sido controversial quizás más que otras doctrinas. Nadie discute acerca de la salvación, al menos entre nosotros, acerca de la salvación, de que es por gracia y no por obras, ¿verdad? Nadie tiene problema en entenderlo. Nadie tiene problema en entender en medio de nosotros que la salvación, por ejemplo, que es otra doctrina, que la salvación
se obtiene a través de creer en Cristo Jesús y de guardar sus mandamientos. Eso es salvación. Pero cuando hablamos de la doctrina de la santidad, entonces pareciera que la iglesia no puede colocarse de acuerdo. Pareciera que la iglesia no puede entender qué dice Dios acerca de la santidad. Y nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Nos vamos al grupito de los que dicen, eso es muy exagerado, ese tema de la santidad, ¿qué tanta santidad predican? Es demasiado exagerado todo lo que dicen, que si no puedo, que si no debo, que si mejor de esto, que si mejor aquello. Entonces voy a buscar una iglesia donde no me exijan tanto. Usted puede buscar otra congregación donde no se le hable la palabra de Dios abiertamente y se le explique cómo dice, y llevar una vida ligera en el evangelio y ser de esos creyentes que se sientan en las congregaciones y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años, pero no está siendo limpiado, no está siendo transformado, no está reflejando a Cristo en su vida, no está siendo ejemplo en casa, no está pasando nada con usted, pero dice soy cristiano, se aprende, muchas gracias, se aprende unos cuantos versículos bíblicos, sale a las calles, predica, pero sigue siendo el mismo ser humano que estaba allá afuera antes de que usted escuchara la bendita palabra de Dios. ¿Qué pasará con estos creyentes que viven una vida tan ligera en el evangelio, que no quieren llevar ninguna carga, ni ser procesados, ni ser transformados, ni renunciar a cosas, ni negarse a sí mismo? ¿Qué pasará? Pasará que aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor, dice la palabra, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre nosotros íbamos a las calles a predicar, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre poníamos las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí porque yo no los, ¿qué dice? No los conozco. ¿Queremos nosotros encontrarnos con esa sorpresa en la eternidad? ¿Queremos? No, ¿cierto? Entonces, vemos en la palabra, vimos la semana pasada en la palabra, cómo aún en el pueblo de Israel, porque la santidad se habla desde el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, se habla de santidad, pero el Señor Jesús confrontó a los escribas, a los fariseos, a los mismos maestros de la ley, diciéndole, vosotros sois sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, ¿por qué? ¿Qué significa un sepulcro? Un sepulcro es una tumba. Usted va a un cementerio y hay cementerios que son muy bonitos. Yo recuerdo un cementerio en Valledupar, no sé si usted conoce Valledupar o si conoce este cementerio, el Exeomo, en aquel momento cuando fui, un cementerio que es un jardín hermoso, es un jardín, se llama Jardín el Exeomo, lleno de flores, de caminitos, una cosa bonita. Y las tumbas muy bonitas, pero dice, vosotros sois sepulcros blanqueados, le dijo el Señor a estos creyentes, a este pueblo de Dios, porque les dijo, por fuera parecen, pero por dentro están llenos de inmundicia. Están muy bonitos por fuera, vestimos, hablamos, parecemos, pero por dentro nuestra mente sigue corrompida, por dentro nuestro corazón sigue dañado, por dentro nuestros pensamientos, nuestras actitudes nos delatan qué es lo que realmente somos. Y quizás usted y yo podemos ponernos una careta, una apariencia delante de los hermanos y las hermanas de la congregación. Quizás nos podemos poner la careta delante del pastor, de la pastora, podemos colocarnos la careta cuando está el líder presente. Yo me puedo disfrazar de cristiano y venir a este lugar y sentarme y pasar quizás años en una congregación disfrazado. Pero ¿quién puede esconder su condición delante de Dios? ¿Quién puede esconder lo que realmente está en su mente y en su corazón delante de Dios? ¿Quién puede esconder delante de Dios sus verdaderas actitudes? Nada está oculto para nuestro Dios. Y es por eso que debemos procurar la santidad, porque no es el hombre, no es el pastor, no es el líder quien en últimas nos juzgará, sino que dice la Biblia que es Dios mismo quien dirá en aquel día, apartaos de mí porque yo no te conozco.
Entonces no queremos esa sorpresa. Y decíamos que había otro extremo, y es el extremo, estábamos hablando del extremo de los ligeros, ¿verdad? Esto no es santidad. Pero está el extremo de los que ponen peso sobre peso. Ya Dios ha dado un peso a esta doctrina de la santidad. Dios ha dicho lo que realmente Él quiere de su pueblo. Sin embargo, vimos a la luz de las Escrituras pasajes que nos decían que hay muchos que le ponen tanto peso a esta doctrina porque consideran que a Dios le faltó un poquito. Es que si Dios le hubiera añadido un poquito más, pero bueno, ya que Dios no lo hizo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y comenzamos a exigir más de lo que Dios pide y comenzamos a demandar más de lo que Dios pide y llevamos a las personas que nos rodean a un punto de quiebre donde estas personas dicen: es tan difícil ser un hijo de Dios, es tan difícil alcanzar la presencia de Dios que realmente no puedo con esto, así que me vuelvo atrás. Y Dios no quiere ese punto de quiebre para nuestra vida. Entonces vemos que la palabra dice de doctrinas de hombre que se añaden a las sagradas escrituras, doctrinas de hombre que se suman a lo que ya Dios ha dicho y dicen: no toques, no hagas, no comas porque es malo, esto también es malo. Dios no te lo quitó, pero el hombre te dijo que no podías. Y por seguir doctrinas de hombre y no estar enterado de lo que la Biblia dice, entonces llegamos a ese punto de quiebre. Y tiene razón la palabra al decir que tiene esto cierta reputación, pero es para un culto personal. Voy a leer el último versículo que leí la semana pasada y comenzamos con la parte de hoy. Abra su Biblia conmigo, por favor. Quiero que todos me vayan acompañando en la lectura, porque recuerde que estamos en una escuela dominical. Vamos al Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 2, versículos 19 al 23. Colosenses, capítulo 2, versos 19 al 23, dice la bendita palabra del Señor. Leo en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene, iglesia? Dice la palabra, lea en voz alta conmigo: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No se preocupe que esto lo vamos a explicar. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a qué? Dice su Biblia, a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas. Su Biblia, ¿cómo dice? De hombres, ¿verdad? Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y el verso 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto como voluntario. Como culto voluntario tiene reputación. Como culto voluntario yo decidí no salir más a un centro comercial. Un ejemplo. Como culto voluntario yo decidí no ir más a una playa, ¿verdad? Como culto voluntario yo dije: es que no puedo con esto, porque yo siento que cuando visito esos sitios, cuando visito esos lugares, me contamino. Como culto voluntario he decidido mejor permanecer más apartada, más aislada. Me voy a encerrar en un claustro. Como culto voluntario voy a decidir no casarme. Como culto voluntario a Dios voy a decidir vivir mi vida solo para Dios. No voy a hacer un hogar porque quiero servir a Dios con todo mi fuerza, con todo mi ser. Pero luego este culto voluntario se vuelve una imposición a los demás y comienza a colocarse una carga: si yo no me caso, tú no te puedes casar. Y vemos por allí como muchos predican que no se debe casar el hombre de Dios, ¿verdad? Que no se debe, y lo hay. Hay iglesias que dicen que no se puede. Hay doctrinas que predican
Hablaba acerca de los monjes allá en países asiáticos que se encierran en monasterios porque esto para ellos es santidad. Y ya dejó de ser entonces un culto voluntario para volverse en un sometimiento a doctrinas de hombres, a preceptos de los cuales dice la palabra, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice la palabra, haciendo la aclaración, y no de Dios. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí encerraditos sin casarse, ahí encerradito sin ir a un lugar público, ahí encerradito usted también puede seguir pecando. ¿Por qué? Porque el problema no se ha resuelto. Nos estamos yendo a las ramas, pero no estamos afectando la raíz, lo que produce pecado dentro de nosotros. Y mientras no se vaya a la raíz, seguirá el mismo problema de pecado en nosotros, ¿cierto? La palabra dice que lo que contamina al hombre es lo que sale. ¿Y sale de dónde? De nuestro corazón. ¿Y dónde comienzan las guerras? Según Santiago, ¿dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan los pleitos? ¿Podemos visitar Santiago un momento? Vamos a Santiago. No lo tengo dentro de mi lista de versículos, pero solo haciendo la introducción para ahora sí hablar acerca de esto. Viene en el capítulo 4 de Santiago, versículo 1. Ábralo por favor conmigo para que no se deje engañar. Yo no tengo intención de engañar, pero puedo sacar un pasaje de contexto si querer. Entonces, lea su Biblia y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten? ¿En dónde dice la palabra? En vuestros miembros. Así que si usted decide en culto voluntario hacer cosas que Dios no le ha pedido, está bien por usted. Hágalo si es para la gloria de Dios. Quiero encerrarme a orar toda mi vida, hágalo porque es bueno en culto voluntario a Dios. Quiero hacer 50 días de ayuno, hágalo en culto voluntario a Dios. Está bien que usted lo haga, pero cuando ya es imposición, entonces esto deja de ser parte de la doctrina de la santidad. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto y quizá a través de esto que hoy vamos a hablar podamos entender por qué esta doctrina es tan conflictiva y tan complicada y se divide en los grupos dentro de la congregación. Ojalá es el deseo que cuando termine este mensaje podamos entender un poco más acerca de la santidad y a través de esta comprensión dejemos vanas discusiones que para nada aprovechan. Hoy vamos a hablar acerca del fundamento de la santidad. Yo les dije que hay mucho en la Biblia que habla acerca de santidad, pero la cita principal para este pasaje está en la primera carta de Pedro y con esto vamos a empezar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Leemos la palabra del Señor, me avisa cuando esté listo para que lea conmigo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice la Biblia? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese fundamento. Y yo les decía, todas las doctrinas tienen un piso donde se fundamenta. Todo lo que se sale de ese fundamento ya no hace parte de la doctrina. Todo lo que se sale de ese fundamento no es necesario aplicarlo. Si en culto voluntario yo quiero hacerlo, gloria a Dios, pero que sea en culto voluntario. Pero santidad, la santidad, que es una doctrina, tiene un piso, tiene un fundamento de donde se edifica todo. Y hoy vamos a hablar
acerca de ese fundamento. El primer pilar de este fundamento o la primera cosa que debemos entender de la santidad es que todo comienza en Dios. Así que número uno, Dios es santo y nuestra santidad surge no de nosotros, sino de la naturaleza de aquel que nos llamó. Diga conmigo para que se lo grabe, la santidad comienza en Dios. Vamos, abra su boca. ¿Usted está aquí o no tiene ganas? ¿Cuántos vinieron con ganas de hacer culto para Dios? ¿Dónde están los que vinieron a hacer culto a Dios? Amén. Entonces sea participativo. La santidad comienza en Dios. Si la santidad, según su vocablo griego y hebreo, es ser apartado para los propósitos de Dios, ser consagrado, ser separado. Esto significa santidad. Entonces significa que todo comienza no en el hombre, sino en el deseo, en la voluntad y en el carácter de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo podemos hablar hoy como iglesia de santidad? Hablamos de santidad porque hay uno que es santo absolutamente. Hablamos de santidad porque hay uno que cumple el requisito de santidad y ese uno no se trata de un ser humano y ese uno no se trata de una criatura y ese uno no se trata de un ángel, sino que se trata del creador de todas las cosas. Hoy usted puede ser llamado santo. Hoy usted puede practicar la santidad, hoy usted puede vivir en santidad, hoy usted puede predicar y escuchar de santidad, porque hay uno que cumple el estándar de santidad. Todo comienza en el carácter de nuestro Creador. Así que como Él es santo, dice su palabra en lo que acabamos de leer, sino como aquel que os llamó es santo, dice el verso 15 de Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. Si Él no fuera santo, nosotros seríamos incapaces de hacer cosas que nos condujeran a santidad. Si Él no fuera santo, nosotros seríamos incapaces de ser santos. Pero Él, que es santo, nos ha dado de su atributo comunicable. Es una cualidad de Dios que ha transmitido al ser humano. Es un gen de Dios, es el ADN de Dios, es la imagen de Dios transmitida al ser humano y por eso usted y yo podemos parecernos a Dios. Sus hijos, los que son padres, se parecen a los padres en algún aspecto. Algunos se parecen mucho físicamente, otros se parecen en la conducta, otros se parecen en el temperamento, otros quizás no son tan físicamente parecidos a papá o parecidos a mamá, pero sí que tienen dichos de papá y mamá, sí que tienen hábitos de papá y mamá. ¿No le ha pasado a usted en sus hijos? ¿Cierto que sí? ¿Y sabe por qué ellos pueden reproducir ese carácter? Porque lo heredaron de sus padres. Así que si hoy nosotros podemos hablar de santidad es porque es un atributo de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Y Él nos creó y nos creó colocando dentro de nosotros una capacidad de reproducir en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Y esto no es solo por el hecho de ser hijos de Dios, sino que hay muchas cosas más que vamos a ver. Pero comienza en el hecho de que Él es y nosotros somos sus hijos, así que heredamos parte de su carácter. ¿Qué si Dios no fuera santo? ¿Pudiera ser usted santo, iglesia? ¿Qué si Dios no fuera santo? ¿Pudiéramos nosotros hablar de santidad? Jamás podríamos hacerlo. Pero por cuanto Dios es santo, entonces Él dice, sino como aquel que os llamó es santo, Él puede demandar a su pueblo que sea
como Él es. Usted y yo estamos en este lugar siendo formados, siendo transformados su palabra para poder parecernos cada día más a lo que Él es. ¿Y qué es Él? 3 veces ¿qué? Santo. Por eso, sí se puede mejorar, sí se puede ser formado, sí se puede ser santo en este mundo donde hay tanto pecado. Porque el ser humano puede hallar entonces esa santidad. Todo radica en esa persona de Dios. Vamos a la primera carta de Juan. En la primera carta, ya casi terminando la Biblia, en su capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, este es el mensaje. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos cómo es Dios según la Biblia. Como dice allí su Biblia, Dios es ¿qué? ¿Y qué más? Dice la palabra, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando la Biblia dice que no hay en Él tinieblas, significa que no hay nada de pecado en Él. Por lo tanto, como no hay nada de pecado en Él, Él es santo. Y el llamado de Dios para nosotros, cuando se te predicó la palabra, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, cuando te convertiste, cuando viniste a sus pies, el llamado de Dios es no solo a disfrutar de sus riquezas en gloria, sino a ser como Él es. Dice la palabra, Dios es luz y no hay en Él ninguna tinieblas. Así que nuestro carácter y nuestra conducta, nuestra manera de pensar, de sentir, de ver las cosas y de ser, debe llegar al punto de ser como Dios es. ¿Cómo? Que no haya en nosotros malicias, que no haya en nosotros, ¿qué? Mencióneme algunas áreas. Que no haya mentira, que no haya, ¿qué más? Codicias, soberbias, ¿qué más? Malicias, ya lo mencionamos. Enojos, envidias, celos y todas estas obras de la carne, porque no nacen en Dios. Todo lo que se llama pecado no nació en Dios, nació en una naturaleza que entró en nosotros por causa de la desobediencia en el principio. Pero ahora usted y yo ya no nos encontramos en el principio, usted y yo nos encontramos en Cristo Jesús. Somos llamados a reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. Dios es luz, dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso cuando cantamos que santo es Él, no mentimos. Dios en su carácter es completamente puro, apartado del mal. Dios no comparte el mal. Dios no se agrada del pecado. Dios no peca y tampoco quiere que sus hijos sean pecadores. Amén. La santidad entonces es uno de esos atributos de Dios. Empieza en Dios, Dios lo transmite a sus hijos y Él quiere que nosotros lo reflejemos. Él es la fuente de la santidad. La santidad se ha vuelto un tema muy complicado en la iglesia porque hemos puesto la santidad en un fundamento que no es Dios. Hemos puesto la santidad en el fundamento de las obras humanas, de los esfuerzos humanos. Entonces decimos que somos santos porque oramos mucho, que somos santos porque ayunamos mucho, que somos santos porque leemos mucho la Biblia, que somos santos porque nos fuimos al monte a orar, que somos santos porque nos vestimos de esta manera o de aquella manera, que somos santos por esto o por aquello, pero no comienza en el esfuerzo que usted hace. La santidad comienza en el carácter de Dios.
comienza en quién es el que te creó y el que te llamó. Tú no puedes hablar de santidad si no conoces al que te llamó. No puedes hablar de santidad. Y no le estoy diciendo que no hayan cosas. La siguiente ocasión vamos a hablar de las implicaciones de ser santo y vamos a hablar justamente en esa parte de todos estos sacrificios que hacemos con nuestro cuerpo, de abstenernos para poder mantenernos en santidad. Pero hoy no vamos a hablar sino del fundamento donde inicia todo este asunto de la santidad. ¿Comienza entonces en quién? ¿En lo que yo hago o en Dios? En otras palabras, yo quiero decirle, mi amado hermano y hermana, que la santidad no es una escalera que nos conduce a Dios, no. La santidad no es un conjunto de peldaños que yo debo hacer o que yo debo inventar o que yo debo esforzarme para llegar a Dios, no. La santidad es el resultado de que Dios haya llegado a nuestra vida. ¿Entiende, iglesia? La santidad no es un conjunto de cosas que yo hago para llegar a Dios, sino que es el resultado de que Dios habita en mí. Es el resultado de que yo estoy conociendo a Dios. Es el resultado de que Dios me ha alcanzado. Es el resultado de que Dios está trabajando en mí. Es el resultado de Dios en la iglesia. Es el resultado de Dios en mi vida. Si en mi vida no se está reflejando santidad, es porque probablemente yo no he nacido de nuevo. Si en mi vida no se está reflejando santidad, es porque probablemente yo no he conocido al que me llamó. Y aquel que llamó es santo, dice, sed también vosotros santos, así como Él es. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Santidad es limpieza, santidad es transformación, santidad es pureza. Santidad es ser apartados. ¿Quién te apartó para sus propósitos? ¿Quién estaba invocando a Dios cuando estaba ya perdido en el mundo? ¿Quién estaba buscando a Dios cuando estaba perdido en el mundo? Nadie invocaba a Dios, pero Dios se dignó en buscarte a ti, en sacarte a ti de ese pecado, en apartarte de esa vida en la que te encontrabas para hacerte puro para Él. Entonces comienza en el carácter de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir a ese Dios santo? Número 2, porque el tiempo avanza. Decimos que comienza en el carácter del Padre, ¿verdad? En la primera parte, comienza en lo que Él es. Nadie puede hablar de santidad si Él no fuese santo. Pero número 2, hablemos de Cristo. La santidad se fundamenta, entonces ya sabemos, no en esfuerzos humanos, sino en la obra de Cristo. Esa obra a través de su vida y su muerte en la cruz. Volvamos a la bendita palabra de Dios, primera carta de Corintios. Vamos a leer 2 citas antes de explicar. Primero vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor en este texto, primera carta a Corintios, capítulo 1, verso 2, dice: a la iglesia de Dios. Leamos desde el 1 para entender qué está pasando. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. ¿A quiénes es el mensaje según su Biblia? A los santificados ¿en quién? ¿En sus propias obras? ¿A los santificados en sus propios esfuerzos o en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, cuando llegamos a este punto, estamos viendo
estamos corroborando que la santidad comienza ahora en la obra de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Dios mismo, porque Cristo no es una creación. Cristo es Dios mismo hecho hombre. Amén, iglesia. El fundamento de su santidad y de mi santidad es la obra de Cristo. Dice, llamados a ser santos en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10, para que podamos explicar entonces cómo esta obra de Cristo afecta en nuestra santidad. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente. En esa voluntad, ¿lo tiene, iglesia? En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de uno, y ese uno es Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y estamos hablando en esta ofrenda, se refiere al sacrificio, la obra de Cristo Jesús. Entonces, no hay santidad, mi amada iglesia, no hay santidad si la obra de Cristo, no hay santidad si la sangre de Cristo no nos ha lavado, no nos ha limpiado, no nos ha redimido. Ninguno que esté allá afuera todavía apartado, ninguno que esté allá afuera todavía lejos de Dios puede hablar de santidad, porque no hay santidad sin la obra de Cristo en nuestra vida. Si ser santo es ser apartado por Dios y para Dios, si ser santo es ser limpiado por Dios y para sus propósitos, ¿cómo puede un hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, hablar de santidad en su vida? Esto para él no es una vida real. ¿Entiende, iglesia, lo que le quiero decir? No hay santidad sin nuevo nacimiento. No hay santidad sin conversión genuina. No hay salvación, no hay santidad, sin salvación en nuestra vida. No hay santidad si la obra de Cristo no ha hecho algo en nuestra vida. Por eso, aquellos que no tienen a Dios no pueden esperar ser levantados, no pueden esperar morar en una eternidad con Dios, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿cómo podremos ver a Dios si la misma sangre de Cristo no nos ha lavado de nuestros pecados? Tú necesitas la sangre de Cristo en tu vida. Amén. Tú necesitas la sangre de Cristo en tu vida. Yo necesito la sangre de Cristo en mi vida, que me lave de toda mancha, que me limpie de mi pecado, que borre mis maldades, que borre en el libro ese que tienen allá arriba donde están escritas todas mis obras, que borre toda esa obra que yo he hecho que no me conviene, porque el día del juicio vendrá. ¿Y qué es lo que aparecerá en ese libro escrito de mí? Pero la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me redime, la sangre de Cristo me transforma, la sangre de Cristo me hace ser una nueva criatura, donde dice la palabra que todas las cosas viejas fueron borradas de ese libro y ahora me da la oportunidad de comenzar como una nueva criatura en Cristo Jesús. La primera carta a Corintios también nos enseña, en la segunda carta, 5:17, esto que yo le acabo de decir. De modo que si alguno está en Cristo, que dice su palabra, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Si alguno está en Cristo, es un nuevo nacido. Si alguno está en Cristo, ahora Cristo lo ha perdonado. Si alguno está en Cristo, Cristo lo ha lavado, Cristo lo ha limpiado, Cristo lo ha apartado, lo ha extraído de ese mundo de pecado para hacer algo en su vida, para transformarlo, para que usted y yo podamos cumplir el propósito. Si alguno está en Cristo. Pero si no está en Cristo, ¿hay santidad allí? Ninguna esperanza tenemos delante de Dios. Conocí cuando era una adolescente conocí a una persona que siempre hablaba de orar mucho. Una persona que ayunaba mucho, una persona que oraba mucho, una persona que se desaparecía. ¿Y dónde estaba? Estaba en 40 días de ayuno. Y volvía y aparecía. ¿Y dónde estaba? Estaba en 10 días de vigilia. Y estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello, estaba haciendo lo otro. Estaba haciendo la obra de Dios, estaba predicando. Pero esta persona, aunque oraba mucho, vigilaba mucho y hacía muchas ceremonias, era una persona que no tenía buen testimonio en su lugar, de su barrio, en su comunidad. No tenía buen testimonio entre su familia. Sus hijos le temían. Su esposo estaba indignado y a punto de salir de casa. Su testimonio entre los creyentes no era el mejor. Entonces dígame usted, ¿dónde nace la santidad? ¿En todos los esfuerzos que nosotros hacemos como seres humanos o en la obra de Dios en nuestra vida? Seamos sinceros, iglesia. Si Dios no está trabajando en nosotros, todo el esfuerzo que usted y yo hagamos es en vano. Amén, iglesia. Si Dios no está limpiando nuestra vida, todo el esfuerzo que usted y yo hacemos es que en vano, no sirve de nada. Se peleaba con todos los creyentes. Y lo que sacaba a relucir es: cuando ores más que yo, cuando ayunes más que yo, cuando vigiles más que yo, entonces ven y háblame y dame un consejo. Porque tanto orar, en lugar de transformar y sensibilizar ese corazón, tanto ayunar, en lugar de transformar y sensibilizar ese corazón, había vuelto a esta persona más altiva y más soberbia. Estaba tan alto que no podía recibir el consejo ni de su pastor, porque el pastor no oraba tanto como ella. Porque no había nadie en la iglesia que le igualara a ella. Porque no había nadie semejante a ella en santidad. Pero la santidad no se trata de lo mucho que tú y yo hacemos, sino de lo mucho que Dios está haciendo en ti, iglesia. De lo mucho que Dios está transformando en ti. La gloria es para Dios. Entonces comienza la santidad en la obra de Cristo. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ser santo por su propia cuenta. Así como no hay hombre que pueda ser salvo sino a través de Cristo, no hay hombre que pueda ser santo si no es a través de la obra de Dios en su vida, de la obra redentora de Cristo. Dice la palabra en el pasaje que hemos leído, Hebreos 10:10. Mire lo que dice, volvemos al texto. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo ya murió y no va a hacerlo una vez más. Así que el que va a ser santo tiene que serlo a través de su sacrificio y no de sus propias obras. El hombre allá afuera sigue contaminado. El hombre allá afuera, y cuando digo allá afuera me refiero a los no creyentes, a los no convertidos. Muchos están sentados aquí, pero todavía siguen allá afuera.
El hombre allá afuera no ha sido apartado. Es que santidad es ser apartado, ser separado. Recuerda que yo le hablaba acerca de la comida. Hace una comida usted en casa, el esposo está trabajando y usted aparta la porción especial para su cónyuge. Esa porción especial, esa porción se llama consagrar, apartar. En términos espirituales se llama santidad. Pero si todavía estamos revueltos en este mundo, pero si todavía estamos revueltos en la corriente de este mundo, pero si todavía vivimos revueltos en la conducta de este mundo, si todavía somos como Vicente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si todavía seguimos andando de aquí para allá y de allá para acá como el común de la gente, dígame, ¿de qué se ha separado usted? ¿De qué está apartado usted? ¿De qué tipo de santidad entonces estamos hablando? La santidad comienza en el hecho de que Cristo murió, pagó por tus pecados, te ha dado una nueva vida y esa nueva vida es para que la vivamos para Él y no para nosotros mismos. La vivamos para Él y no para agradar a los demás. La vivamos para agradarle a Él y no para encajar en este mundo. Si estás preocupado por encajar en este mundo, perderás lo único valioso que tienes. Y es la oportunidad de una vida eterna al lado del amado Hijo de Dios. Lo único valioso o más valioso que usted tiene es esa salvación y esa santidad que proviene de parte de nuestro Señor. Ahora, mire lo que dice la palabra en Romanos 8:9. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9, y luego vamos a leer la primera carta de Pedro 2:9. Romanos 8:9, leo para todos, para que quede allí grabado. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que muchos viven, muchos están a su alrededor, muchos vienen a las congregaciones. No estoy hablando de Misión Avivamiento Salem, estoy hablando del reino de Dios en esta tierra. Muchos están, pero no tienen a Dios dentro de sus vidas. Muchos están, pero no tienen a Dios en sus vidas. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué dice la palabra? ¿No qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿No es de quién? No es de Dios. No es de Dios. Y no puede agradar a Dios. El verso anterior dice, el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no pueden porque el Espíritu de Cristo no está en ellos. Pero si el Espíritu de Cristo mora dentro de ti, pero si Cristo te ha lavado con su sangre, pero si tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tú y yo podemos reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Tenemos que escudriñar la palabra porque ella nos enseña cómo vivir justo a la altura de esa santidad a la cual Dios nos ha llamado. ¿Ven, iglesia? Hay que ser más esforzados, ¿verdad? Esforzados no en quitarle peso ni en ponerle peso a lo que Dios ha dicho, sino de vivir en el centro de la voluntad de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, muchos se lo saben de memoria, pero lo leo para los que no lo saben, y dice esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿nación qué? ¿Nación qué? Santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Cuando Cristo derramó su sangre y su sangre te limpió de tus pecados, Él hizo una santidad posicional en ti. Él hizo una santidad posicional. Posicional significa que en el mundo espiritual, aunque tú no lo notaste, ocurrió algo, ocurrió un cambio. Tú estabas en el mundo de tinieblas, eras parte del reino de las tinieblas, pero Dios en ese momento te trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Y tan solo ese día lo único que sentiste fue un dolor en tu corazón por la vida que llevabas, y quizás botaste algunas lágrimas y dijiste: Señor, perdóname, reconozco que no estoy viviendo bien mi vida, necesito que tú me guíes, necesito que tú me laves. Pero aunque no lo notaste, cosas estaban pasando en el mundo espiritual. ¿Y qué cosas? Dios cambió tu posición en el mundo espiritual. Te sacó del reino de las tinieblas y ahora te ha llamado a su luz admirable. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde te llamó Dios? ¿De dónde te llamó Dios? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Dios, a través de Cristo, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hizo un cambio posicional en nosotros. Hizo algo en el mundo espiritual. Ahora estamos apartados. Ahora ya no estamos según las corrientes de este mundo. Ahora ya no debemos vivir conforme a la vida pasada, porque la vida pasada no nos servía de nada. ¿De qué le servía su vida pasada? De nada. Por eso Dios te la quitó y te dio una segunda oportunidad. Disfruta esa segunda oportunidad. Aprovecha esa nueva oportunidad. Yo creo que más de uno muchas veces en su vida personal ha querido una segunda oportunidad y nunca la tuvo. ¿Cuántas veces quisiste una segunda oportunidad en algo que anhelabas y no lo tuviste? Algunos perdieron el hogar porque no tuvieron una segunda oportunidad. Algunos se fueron, tuvieron a sus padres y no valoraron a sus padres y perdieron a sus padres y desearon tener una segunda oportunidad para decirle a papá y a mamá: te amo, pero ya no están para hacerlo. ¿Cierto que sí? ¿No se les parece a la realidad? Eso pasa. Algunos quisieron una segunda entrevista en ese lugar de trabajo, pero nunca la tuvieron. Algunos quisieron una segunda oportunidad para entrar a la universidad donde querían o para estudiar lo que querían. Algunos quisieron una segunda oportunidad para muchas cosas y no la tuvieron, pero Dios a ti te ha dado una segunda oportunidad. Disfruta y aprovecha esta oportunidad que Dios te ha dado. La primera oportunidad la echamos a perder. La primera oportunidad la vivimos a nuestra manera. Hicimos cuantas cosas no debíamos, pero Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te limpió con su sangre, borró tu pasado y te dijo: he aquí, te doy una nueva vida para que la vivas para mí. Vive para Dios. Aprende a vivir una vida de santidad que agrade a Dios. Escudriñemos su palabra y vivamos de tal forma que estemos a la altura de lo que Él ha hecho por ti y por mí, iglesia. Pero todo comienza en Él. Si Él no está en ti, tú no puedes ser santo. Si Cristo no mora en ti, no puedes ser santo. Si su sangre no te ha lavado, no puedes ser santo. Puedes hablar de santidad, pero no puedes ser santo, porque bien dice su palabra: aunque quieren, no pueden agradar a Dios los que no son guiados por el Espíritu. Y número 3, y vamos a terminar esta parte porque no la próxima semana, sino en la próxima ocasión, estaremos hablando la continuación de esto, y son las implicaciones de ser santo. ¿Sabe que hay una manera de medir si nuestra santidad realmente se está evidenciando?
Así como hay un termómetro que mide la temperatura, ¿verdad? Así como hay instrumentos que miden el sonido, que miden la humedad, que miden muchas cosas, hay cosas que miden nuestra santidad. De eso vamos a hablar en la siguiente ocasión. Si nada está pasando en nuestra vida, hay que pellizcarnos. Si nada está pasando en nuestra vida, hay que preguntar qué pasa aquí adentro. Algo no está siendo eficaz en nosotros. Entonces concluimos, ¿verdad?, en esta parte que Dios nos trasladó a través de su Hijo, Dios nos alcanzó, nos hizo hijos y por eso hoy podemos hablar de santidad. ¿Cuál es el fundamento de la santidad para ir cerrando esta parte? Si bien es cierto que Cristo inició el proceso de santidad a través de ese cambio de posición espiritual, ya no estás en los lugares terrenales, sino en lugares celestiales, sentados con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué más falta? No se trata de un evento o un acto de un solo día. ¿Cuántas veces nace usted de nuevo, iglesia? Quiero preguntar para ver si lo sabe. ¿Cuántas veces nacemos de nuevo? ¿Ah? 2 veces nacemos de nuevo. Una vez nacemos de nuevo. ¿Cuántas veces, iglesia? A ver, levanten la mano los que dicen una. Los que dicen una, levanten la mano. 2 hermanas dicen una vez. Levanten. Los que no levantaron la mano significa que nace uno de nuevo más veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces nace uno de nuevo? ¿Una vez? Levanten la mano los que dicen una vez. Una, los que dicen una. Solo, levanten la mano solo los que piensan que una vez. 1, 2, 3. Pero dejen arriba para contarlos. Bajen la mano. Los que piensan que uno nace de nuevo más de una vez, levanten la mano. Y los demás que voto en blanco. ¿Ah? Voto en blanco, o sea, no opino. Iglesia, la democracia, usemos la democracia. Los que piensan que nace uno de nuevo más de una vez, o sea, más de una vez puede ser 2 veces, 3 veces, levanten la mano, yo quiero saber. Más de una vez, uno puede nacer de nuevo más de una vez. ¿Qué opina usted de eso, pastora? Hermano, el nacimiento es solo una vez. Ya estamos aprendiendo, no se sienta avergonzado. Que después de que nacimos pecamos y fallamos, venga Cristo, póngase a cuenta, pero usted ya está vivo, ya nació, no se murió. Se enfermó, pero no se murió y Cristo le sana. Amén. No le escuché, mi hermana, ¿cómo es la cuestión? Ok, la hermana lo asume desde el punto de vista, nacimos la primera vez por voluntad de hombre, ¿verdad? Papá y mamá nos hizo nacer y estábamos allí viviendo. Y la segunda vez es el nacimiento en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de nacer de nuevo, ¿no le dice nada la expresión de nuevo? De nuevo ya no estamos hablando del nacimiento por voluntad de papá y mamá. De nuevo, nacer de nuevo. ¿Cuántas veces nace uno de nuevo? Una vez y para siempre. Una vez, porque una vez murió Cristo por usted y una vez necesita usted nacer de nuevo. Todos los días nos ponemos a cuentas con Dios, todos los días pedimos perdón, todos los días venimos a Cristo, a los pies de Cristo, humillados, sujetos, pero el nacimiento es una vez. Usted fue y dijo una mentira y se murió espiritualmente y tiene que volver a nacer al día siguiente de nuevo. No, una vez. Se nace una vez. Amén, iglesia. Dele la gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor.
Entonces, si bien es cierto que en Cristo necesitamos nacer de nuevo para hablar de santidad, quien no ha nacido de nuevo no puede hablar de santidad. Pero ¿qué pasa después de ese nuevo nacimiento? ¿Acaso ya no hay más errores? ¿Ya no nos equivocamos? ¿Ya la sangre de Cristo borró nuestros pecados? ¿Nos dieron la oportunidad de ser una nueva criatura y ahora somos perfectos? No, seguimos siendo los mismos seres humanos imperfectos. Vasijas quebradas, apolilladas, dañadas, corrompidas por el pecado, con una mente sucia, pecaminosa, que juzgamos y señalamos a los demás por lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué falta aquí? Falta ahora el proceso, la vida en Cristo Jesús, que tiene un acompañante para que esa vida podamos nosotros aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, y es esa santidad. ¿Y quién es ese acompañante? Diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para aprender a vivir una vida de santidad. Porque el Espíritu Santo es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es nuestro tutor en esta nueva vida que no tenemos ni idea cómo llevar. El Espíritu Santo es quien me capacita, quien me instruye, quien me redarguye y me dice, vas por mal camino. El Espíritu Santo es quien me hace ver lo que está bien y lo que está mal en esta nueva vida. El Espíritu Santo es quien me da el entendimiento de las sagradas escrituras. El Espíritu Santo es quien me muestra cuál es la voluntad de Dios a través de todas estas doctrinas. Así que yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo. Dígalo conmigo. Yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora, si usted aceptó a Cristo en el lecho de la muerte, acepta a Cristo y de verdad se arrepintió de todos sus pecados y allí soltó, porque hay muchos que lo hacen por miedo, pero no sueltan nada. Soltó y se murió. Ya, ¿es salvo o no es salvo? ¿Qué cree usted? Pero es que el Espíritu Santo no ha hecho nada todavía ahí. Es salvo, iglesia. ¿Qué dice la palabra acerca de los dos ladrones crucificados al lado de Jesús? Uno injuriaba a Jesús y el otro, ¿qué hacía? Le decía, acuérdate de mí cuando estés donde. ¿Tuvo tiempo para ser doctrinado este hombre? ¿Tuvo tiempo para bautizarse este hombre? ¿Tuvo tiempo para que le explicaran las escrituras este hombre? No tuvo tiempo. En el último momento, Cristo hizo la obra de santificación, ese cambio posicional, y al morir inmediatamente, Jesús antes de morir, ¿qué le dijo? De cierto, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Iglesia, pero le tengo buenas noticias, usted no está en el último momento. Así que como usted no está a punto de morir, y usted va a seguir viviendo, y usted va a salir de aquí, y va a ir allá a hacer comida, ¿verdad? Y a lidiar con esos pelados desobedientes que sacan a uno de la presencia de Papito Dios. Y tiene que lidiar con los vecinos, y tiene que lidiar con las cuestiones en el trabajo, y tiene que lidiar con su propio mal carácter, y tiene que lidiar con muchas cosas. Entonces usted y yo necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que nos enseñe, nos guíe, nos capacite, nos transforme, aplique en nuestra vida esa obra de transformación, de santificación. El Espíritu Santo es tan importante en la vida del creyente que por eso la palabra del Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de vosotros. No lo contristes.
Porque aunque hay una transformación, un cambio posicional, el día de tu conversión, nada podremos nosotros lograr si Él no está agradado en nosotros. Agrada al Espíritu Santo. Obedece al Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo. Ten comunión con el Espíritu Santo. No hay nada que duela más que el menosprecio. ¿Alguna vez se ha sentido usted menospreciado o ignorado por alguien? ¿Se ha sentido alguna vez ignorado o menospreciado por alguien? Dígame, ¿usted no le duele? Sobre todo si usted ama a ese ser, ¿cierto? Porque que lo menosprecie el de afuera, el que usted ni le conozco el nombre, me da lo mismo, ¿verdad? Pero que te menosprecie la persona que tú tanto amas, que te menosprecie la persona por quien tú has dado todo, que te ignore, que te estreche, que te haga sentir mal, que sabiendo esa persona que no te gusta lo haga, eso duele, ¿sí o no? ¿No le duele, iglesia? Pues el Espíritu Santo se contrita porque Él lo ha hecho todo por ti. El Espíritu Santo se contrita porque te ama y le duele cuando usted y yo lo menospreciamos y lo tomamos en poco. Tenemos una nueva vida, pero queremos vivir a nuestra manera porque nos parece de poco valor el consejo y la dirección que Él nos está dando. Viva una vida en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia. Juan capítulo 5, vamos a Juan capítulo 5, versículo 24, para entender un poquito más entre la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 5, verso 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Esto es lo que hace Cristo en nosotros. También en Efesios capítulo 2, ahí en el Nuevo Testamento, ya estoy terminando, hermanos, no se preocupen, ya vi la hora. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice su palabra así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso se llama santidad posicional. Santidad posicional es que en el momento que fuiste allí a la cruz con Cristo, en el momento de tu conversión y de tu nuevo nacimiento, todos tus pecados fueron borrados y en ese instante fuiste hecho santo por Dios. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay pecado que haya quedado por allí escrito en el libro que la sangre de Cristo no haya podido borrar. Él te sacó de esa posición espiritual en la que te encontrabas y te puso Jesús en las manos del Espíritu Santo para que ahora Él sea tu maestro. ¿Y qué hace uno con los maestros? ¿Le hace la vida imposible al maestro? Un buen alumno, ¿qué hace con su maestro? ¿Cómo fue usted de alumno en la escuela? ¿De los que le hacían maldades a los maestros o de los que obedecen a los maestros? Hay algunos que tienen cara de maldadosos, pero al nosotros no obedecer, nos hacemos daños a nosotros mismos. Al nosotros no obedecer al Espíritu Santo, nosotros mismos acarreamos con condenación, porque sin santidad ciertamente nadie podrá ver a Dios. Él es el tutor de nuestra vida. Él es el director de nuestra vida. Él es quien guía nuestra vida. Él es quien te enseña cómo presentarte apto delante del Dios que te llamó, delante del Dios santo. Romanos capítulo 8, versículo 13 al 16 dice: porque si vivís
conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, estoy en Romanos 8:13, voy a leerlo hasta el verso 16. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la palabra? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos dio al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Déjate guiar. Dile al que tienes al lado, déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a vivir una vida en santidad? Díselo al que tienes al lado. Déjate guiar. Porque tú y yo no sabemos cómo vivir esta vida en santidad, pero el Espíritu Santo sí sabe, ¿cierto? Tú y yo no sabemos cómo vivir en santidad delante de un Dios santo, pero el Espíritu sí sabe y Él mora dentro de ti. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Obedécelo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. El fundamento de la santidad comienza en el carácter de Dios, en la obra de Cristo que ha limpiado nuestra vida de todo pecado pasado y en la obediencia a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén, iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la santidad? Dígalo, ¿ya lo escuchó? ¿Cuál es el fundamento de la santidad? ¿En qué? Yo no lo escucho, yo dije 3 cosas. ¿Dónde están los alumnos? En el carácter de Dios, número 1. Podemos hablar de santidad porque Dios es santo. De lo contrario, no pudiéramos decir nada acerca de la santidad. Número 2, en la obra que Cristo hizo por ti y por mí. Si te lavó Cristo con su sangre y te cambió de posición, ya allí podemos hablar de un inicio de santidad. Y número 3, en la obediencia. Si vivís, y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, léalo conmigo en voz alta, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿De que somos qué? No son tus obras las que dicen que tú eres un hijo de Dios. No son tus palabras las que dicen que tú eres un hijo de Dios. ¿Quién dice que tú eres un hijo de Dios? El Espíritu que habita dentro de ti y que sabe la obra que está haciendo en ti. Por eso yo te digo, mi amada iglesia, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que sea Él quien le diga al Padre, para que sea Él quien le diga a Cristo aquel día cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, este es uno de los tuyos. Vengan, buen siervo y fiel. Amén, iglesia. No queremos sorpresas en la eternidad. Y hay muchos textos más que tengo aquí, pero ya, dejémoslo allí. ¿Qué sería el creyente sin el Espíritu Santo, iglesia? ¿Puede usted vivir esta vida en santidad por sus propios métodos? No puedo. ¿Puede usted vivir esta vida de santidad en sus propias fuerzas? No puedo. ¿Puede usted ser santo con todos los esfuerzos humanos? No puedo. Necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Necesito tener buena comunión con aquel que aplica la santidad en mi vida. Y ya en otra ocasión hablaremos del ayuno, de la oración, cómo juega todo esto en el asunto de la santidad. No se vaya a casa diciendo ya no hay que orar más, porque la hermana Kelly dijo que si usted es un hombre y una mujer guiados por el Espíritu Santo nos impulsa ¿a qué? A orar, ¿cierto? ¿O a qué lo impulsa el Espíritu Santo? A ver Netflix.
¿A qué lo impulsa el Espíritu Santo? A orar y a tener comunión con el Padre Celestial. Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su preciosa palabra. Si algo ha aprendido usted hoy y si algo tiene que agradecer, entonces levante sus manos al cielo y dele gracias al Rey de Reyes. Vamos, eleve una oración. Ore por mí, por favor, y ore por la palabra que ha recibido.